Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito, Mundo Futuro, el principio del fin. Y como todos nuestros programas, nos acompaña desde las soleadas playas de la República de California, Mario Valle. ¿Cómo estás, Mario? Mis carnales, un saludo a los 385 millones de podescuchas que nos han mandado cartas, impresas de hecho por correo postal. Nos hemos tardado mucho en leerlas, pero les agradecemos todas y cada una de ellas. Así es. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña desde un metaverse de Minecraft en Seattle, Washington, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola, Jorge. Hola, Mario. Y hola a los millones de escuchas que tenemos allá afuera. Pues con muchas ganas de platicar otra vez con ustedes. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y traemos temas bien interesantes. Yo quisiera platicarles un poquito sobre la tecnología de la salud y una faceta que no muchos tomamos en cuenta, pero que está creciendo y que realmente presenta muchísimas posibilidades de ayudar a la gente a que en vez de ser reactivos con nuestra salud, tengamos control preventivo, es decir, saber antes de que nos estamos enfermando qué va a pasar. ¿Y cómo se ejecuta esto y qué máxima tecnología estoy comentando? Bueno, pues estamos hablando de los excusados. Y pensemos en los excusados 2.0. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, una de las cosas que la tecnología está buscando hacer es que podamos medir, antes de que nos enfermemos, podamos tomar ciertas o calcular o tener ciertas métricas que nos permitan definir, hey, esto va mal, puedes tener algún problema físico, y hay muchas maneras de detectar eso, ¿no? Solo desde de julio a septiembre del año pasado se vendieron 125 millones de aparatos utilizables, es decir, teléfonos o cosas que te puedes conectar a tu cuerpo para medir presión, cuántos pasos das al día. Es decir, es una industria que está creciendo rápidamente. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Que un proceso natural del ser humano es ir al baño. Y hay varias maneras en las que varias empresas han tratado de apoyar a la gente para que, utilizando una métrica de qué es lo que sale de tu cuerpo cuando vas al excusado, entender si estás saludable o no. De hecho, hoy en día existe un app que se llama Poop Log, donde tú manualmente puedes tomar fotos o ver fotos y comparar si tu excremento se ve saludable comparado con lo de los otros. Y muy bonito, ¿no? Pero ¡qué hermosa! Sí. Hermosísimo. Entonces, esa es una aplicación que ya existe, pero llevándolo al siguiente nivel, estamos pensando ya en, bueno, ¿qué pasa si tienes un excusado en el cual te sientas y tienes sensores de diferentes métricas que miden desde el calor de tu piel, tu ritmo cardíaco cuando te sientas, hasta, bueno, pues, qué sale de ti? Y si las métricas en cuanto a procesos químicos y todos estos biomarcadores que puede medir un excusado inteligente, te pueda avisar ya sea tu celular o inclusive hasta tu doctor si tienes algún problema físico, ¿no? Y es una tecnología que está empezando ya a crecer rápidamente. De hecho, una compañía muy conocida, japonesa, que se llama Toto, anunció que ya está desarrollando ese primer excusado que te va a dar todo este tipo de métricas. Me parece que se tardaron, James. O sea, me parece que se tardaron porque si yo les hubiera platicado hace 10 años que hoy en un anillo, ¿no? Que se llama Oura Ring. Estamos hablando de anillos en general, ¿verdad? Anillos en general de dedo, sí, de dedo. El otro anillo, ahorita vamos a ir con el... sí. Ahorita de dedo. En este Oura Ring, que es un anillo que te pones al dormir y que te traquea el sueño y que te dice un sinnúmero de marcadores, como decías, pero de verdad,
te puede decir el famoso HRV, te habla de la frecuencia cardíaca que tienes, tu temperatura, cuánto tuviste de sueño REM, cuánto tuviste de deep sleep, light sleep, cuánto tiempo te tardaste en quedar dormido, obviamente cuánto tiempo dormiste, qué calidad de sueño tuviste y qué tan apto estás para enfrentar el otro día. Esto hace 10 años, por un anillo que hoy les puedo enseñar en nuestra cámara, pero que ustedes quieren ver. Okay. Sí, por eso, si ustedes lo quieren ver, los millones de de podescuchas, pueden verlo en Oura Ring. Nos va a hacer Emilio favor de subirlo a nuestra página, ouraring.com. Lo que yo digo es, oye, las métricas que te puede dar los desechos de nuestro cuerpo son mucho más relevantes que hoy la industria que hay de la industria del sueño. O sea, el que yo sepa si tengo azúcar, el que yo sepa, pues si estoy pasado de vitaminas o me está faltando, etcétera. Todo eso se me hace muy relevante y que podríamos estar viendo el nacer de una industria, ¿no? Porque esto, pues, llevado a la data, a una app, y a cómo poder irlo traqueando, se me hace de lo más relevante. Una cosa que las personas que nos están escuchando deben saber es que Jorge y yo estuvimos junto con el Akirita, que en paz descanse, en Japón en septiembre del 2000, ¿te acuerdas? En Tokio. Sí, claro. Y una de las cosas que a mí me tocaron, porque era mi primera vez en Japón, yo sé que era, creo que la segunda tuya y como la 10ª de Oscar, pero una de las cosas que a mí más me llamaron la atención fueron los excusados que tenían un montón de botones y un montón de distintos niveles, no nada más a nivel temperatura, y te echaban el chorrito de agua y te daban un masajito de nalga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había una tecnología hace 21 años que en realidad, a pesar de que no tenía una especie de laboratorio portátil, como es el que estamos platicando, definitivamente había una visión que yo creo que el mundo occidental, que es el punto al que iba, el mundo occidental nunca quiso, digamos, llevar a cabo hasta muchos años después. En Estados Unidos... Se tardó muchísimo. En Estados Unidos y en Europa, este tipo de excusados que te daban masaje, ¿no? O que te daban chorritos, te echaban chorritos para quitarte excedentes de manera placentera, ¿no? Si quieres. En ese sentido, es todo un tabú, ¿no? Ya ves, es un tabú, ¿no? Entonces, el punto al que voy es la tecnología, la plataforma, la base instalada de hardware ya estaba ahí y por eso es que lo que tú estás diciendo, Jorge, que se tardó muchísimo, a mí me hace todo el sentido, ¿no? Sí, de hecho... desde 2018, Panasonic lanzó un excusado en China que detectaba, podía detectar sangre si tenías algún sangrado, pero también, como decía Jorge, podía medir los niveles de ácido úrico. Estamos hablando de 2018. Y hoy, pensando en ya 2021, la Universidad de Stanford es la que está tratando de desarrollar todos estos sistemas de medición que pueden ver desde una infección hasta problemas en el riñón o principios de cáncer. Entonces, imagínense, es el equivalente a, en vez de que te den tus frasquitos en el laboratorio Chopo, o cualquier laboratorio de confianza, que tienes que llenar tus frasquitos, esto es una métrica además diaria, que eso es algo que la gente que busca el extender la vida saludable de las personas, es de lo que más proponen. El poder tener esta métrica constante que permita ver variaciones y que al final del día te ayuda a detectar todo eso. Es que hoy ya puedes estar conectado directamente a tu nivel de glucosa, no teniendo, sí sabes, ¿no? Por medio de el parchecito que te pones y ya directo al app. Sí. Ya podrías estar monitoreando tu sueño diariamente cruzando datos. Ya podrías saber cómo responde tu cuerpo hacia el ejercicio porque puedes estar monitoreado. Ya puedes con el Apple Watch saber si estás más tiempo parado, más tiempo sentado, si estuviste activo, como dicen, si cerraste tus anillos, ¿no? Y esos son los anillos del Apple Watch, Mayito. Y ahora con esto, o sea, todo está por separado, pero tiende a converger y a que estés monitoreado todo el tiempo de salud. O sea, lo que yo digo es, esto va a avanzar porque hay mucho negocio detrás de esto y además mucha
curiosidad, por decirlo de alguna forma, de parte de quien lo está, mucho deseo de gastar en la salud, ¿no? O sea, la industria de health se va a disparar en los próximos años como ninguna otra industria. Sí, aquí, y una de las cosas bien interesantes que sale cuando investigas todo esto es, al final del día, muchos de los equipos que estás mencionando tú pues los usas, son métricas personales, ¿no? Entonces, ya sea el anillo, el reloj, algo que te pones tú de manera personal para poder llevar estas métricas y tener esta base de datos de tu información de salud. El reto con algo que compartes como un excusado es que al final del día, no, a menos que vivas solo y no tengas visitas en tu casa, pues el excusado se comparte por el resto de la gente que vive contigo. Aquí lo interesante entonces es, bueno, ¿cómo puedes diferenciar quién se sentó y quién dejó ese excremento en el excusado? Y la respuesta es muy sencilla. Así como tienes reconocimiento facial, existe la posibilidad, y de hecho ya la tienen estos sistemas, de un reconocimiento anal, donde pueden saber qué persona se sentó e identificar para poder llevar un conteo correcto. Todos los anillos son distintos. Todos los anillos son distintos, cada arruguita cuenta. No. Claro, entonces, ¿y qué tal si mañana hackean a Toto, tu empresa que va a estar haciendo esos excusados? O sea, que eso quiere decir que la foto de mi ano va a estar en las redes, va a ser pública. Pues mira, si ya tenían tu cara, si alguien te hackeó y ya tenían tu cara, ya es lo único que les faltaba, yo creo. Bueno, siempre podría negar que no es mío. A ver, que me lo comprueben. Pero me llamó mucho la atención porque es algo que probablemente cuando empezaron con esta tecnología ni siquiera pensaron en eso, pero ya en un uso práctico, cuando entendieron que si es algo que de verdad va a ser un producto que quieren vender de manera común y en cualquier lado, pues sí van a tener muchos usuarios. Entonces es una de las opciones que tiene. Me pregunto qué estará pensando al respecto, si ya se enteró, qué estará pensando el gran Kevin Kelly. Kevin Kelly fue el editor, el primer editor de Wired. Fue una de las primeras personas en el mundo, en la historia, en los 90s, de hablar de una tendencia que para nosotros hoy es completamente normal y que está completamente incrustada en nuestra vida diaria, que es la métrica del self, ¿no? La métrica de la persona misma. Él hablaba y hacía, de hecho, acá en San Francisco un evento que era como un meetup, ¿no? Y él lo hacía, él lo organizaba y era un evento completamente dedicado a explorar en los 90s y a principios de los años 2000, a explorar las tendencias tecnológicas que iban a permitir el medir todo tipo de cuestiones personales, físicas, que nos iban a poder efectivamente, como decía James hace un rato, el poder extender nuestra vida, el poder medir dónde estamos parados en términos de ejercicio, pero también en términos de expectativa de vida, por ejemplo, ¿no? Y un poco para cerrar el tema, porque creo que va conectado con muchas cosas que hemos platicado sobre extender la vida y la métrica que mencionas, Mario, es cuál es la visión de mundo futuro hacia adelante de esto, ¿no? Y creo que es mucho qué haces con esa información y hasta dónde la puedes llevar. Porque no solo es el detectar posibles enfermedades o problemas, sino puede llegar al grado donde puedes reconocer si tienes alguna deficiencia en tu alimentación, recomendarte. Y entonces imagínense un escenario donde su excusado habla con su refrigerador y le dice, oye, esta persona le hace falta calcio. Refrigerador, tú que haces la lista de lo que hay que comprar en el súper, checa que por favor compre plátano y compre brócoli. Y entonces hay una conexión. No, pues te va al asistente directo, ¿no? De Google, o sea, o de quien sea, quien esté compilando la data, ¿no? El excusado le va a decir al refrigerador, oye, esta persona la está cagando, no se está cuidando. Entonces imagínate, Amazon podría ahí cerrar todo el proceso de compra, donde dice, oye, vemos que en base a lo que acabas de hacer, vemos que te hace falta un poquito de potasio y recomendarte que te manden de una vez en tu lista el producto que necesitas. O te va a salir en Instagram anuncios de plátanos, ¿no? Para potasio. O te va a mandar una notificación al celular diciendo, ¿qué tal los taquitos ayer? Estás crudísimo, ¿no? Te van a vender otro tipo de productos farmacéuticos ahí. Y ahora que dices Kevin Kelly, quiero agradecer en público a mi querido Mario Valle, que nos hizo favor de regalar una Wired autografiada por Kevin Kelly. En el evento del 25 aniversario. Aquí tengo la Wired de Oscar, que en paz descanse. No tuve oportunidad de verlo nunca más para entregársela. Aquí la tengo guardada con mucho cariño.
Con mucho cariño. Gracias, Mario. Mundo futuro. Pues bueno, ese fue el tema de los excusados 2.0. Pasamos a lo que sigue. Gracias, James. Un placer, como siempre. Bueno, pues tratando de encontrar el hilo conductor entre los excusados 2.0 y nuestro siguiente tema, la verdad es que no encontramos cómo, así que vamos a entrarle de lleno a nuestro siguiente tema, que son los eVTOLs, que es el acrónimo de las palabras Electric Vertical Takeoff and Landing, que en español quiere decir aterrizaje y despegue vertical eléctrico. Entonces, ¿eso qué es? Nada más ni nada menos que los famosos eVTOLs o, pues la verdad es que no hay una palabra en español que lo pueda decir, pero pues son los autos voladores. Y por más ciencia ficción de Asimov que se escuche, pues hoy en día se les dice autos voladores y eso es el tema que vamos a ver hoy. Hoy son una realidad. Y fíjense que les cuento que en el podcast número 0 que grabamos, tocamos este tema, pero al ser tan neófitos del asunto, la verdad es que lo dejamos pasar y nos fuimos a temas que un poco más teníamos dominio. Pero ya la presión, ya no podemos con la presión porque realmente diario se están dando noticias de eVTOLs y pues tenemos que entrarle ya de lleno a los autos voladores. Entonces, la noticia de los últimos días tiene que ver con una empresa que se llama Velocopter, que es alemana, que ya el gobierno le da luz verde para empezar a hacer estos vehículos en masa. Recordemos que estos vehículos son como una suerte de drones gigantes de varias hélices. Incluso algunos llegan a tener hasta 20 y tantas, 30 y tantas hélices, y que están piloteados por medio de una inteligencia artificial y por medio de diferentes tecnologías como LiDAR, como con radares, con cámaras, etcétera, y pueden ser piloteados, pero la idea es que no sean piloteados, la idea es que vayan de un lugar a otro sin ser piloteados. Les cuento que uno de los fundadores de Google, cuando justo empiezan con Alphabet y empiezan a meter inversiones en otras empresas, una de ellas, que ya hablamos en otro podcast que fue Boston Dynamics, una de ellas fue Kitty Hawk. Y empezó a meter Kitty Hawk para hacer estos eVTOLs. Y un dato curioso es que hoy Kitty Hawk lleva más de 26,000 vuelos sin un solo accidente, porque ya lo habíamos platicado, lo reflexionamos diciendo, oye, ¿los dejarán volar sobre las zonas urbanas? ¿Será peligroso? ¿Cuál será la noticia del primer eVTOL que se caiga? Bueno, hoy no se ha caído nada, hoy se ha caído, por lo menos con respecto a Kitty Hawk, 26,000 vuelos y no han tenido un solo accidente. Entonces, bueno, pues esto habla de empresas como Uber, que hay una Uber Elevate, por ejemplo, Airbus, Toyota está detrás de esto, Joby Aviation, etcétera. Hay más de 50 empresas persiguiendo el nacimiento de esta industria que son los autos verticales. Son de hecho casi 100. Hay un montón de SPACs, ¿no? Recordemos que los SPACs, con su acrónimo SPAC de casa, son los Special Purpose Acquisition Companies, que son unos vehículos de inversión que se parecen un poco a los IPOs, a los esfuerzos de sacar pública una empresa, nada más que aquí es un poco al revés, ¿no? Es un poco como en reversa. Hay un montón de SPACs que tienen que ver con autos eléctricos voladores, no autos eléctricos nada más terrestres, sino autos eléctricos voladores, y que son efectivamente esto que dice Jorge, los famosos eVTOLs. Hay un plan incluso de reconfiguración, 2 o 3 empresas de estas SPACs. Hay un plan de reconfiguración urbano donde están incluso creando planes donde van a tener digamos como distintos espacios exclusivamente para vuelo y transportación en ciudades como San Francisco, como Nueva York, etcétera, y que se alejan por completo del concepto helicóptero, ¿no? Esta es una de las cosas que pueden verdaderamente, como lo platicamos en aquel episodio 0, ser el principio de lo que sucedió muy, muy análogamente en los primeros 10, 15 años en los primeros 20, 25 años del siglo XX, con la llegada del modelo T de Henry Ford, ¿se acuerdan? Que fue lo que verdaderamente reconfiguró urbanamente las ciudades.
Así es, y hablábamos justo que con la entrada de los modelos T, lo siguiente que ocurrió fueron las carreras de modelos T. Entonces eso fue lo que detona también al haber carreras. Bueno, pues había carreras de caballos, había modelos T y ahora había carreras de modelos T. Pues ya hay carreras de flying cars, de eVTOLs. Ustedes se llaman Exa Series. Búsquenlo así como Exa Series. Y ahí van a ver, de hecho hay como 2 ligas que están tratando ya de empezar a poner algunas máquinas volando. O sea, volando para poder hacer, primero se espera que sean tripulados y después van a ser vuelos no tripulados en eVTOLs que son de alta velocidad. Y están pues trabajando fuerte en las interfaces, fuerte en el reconocimiento y sabiendo dónde van a ser y cómo van a ser las pruebas, pues muy parecido a lo que son hoy las carreras de drones, que pasan por el medio de círculos, van por abajo, van por arriba, van rapidísimo y se van rebasando, pero pues la idea es que sean tripulados y que sean carreras como la Fórmula 1, pero de eVTOLs. Esto sin duda va a detonar también pues a la misma industria. Sí, y es mucho lo que mencionaban ustedes, el proceso que hubo con los automóviles, ¿no? Al principio tienes que hacer demostraciones donde la gente puede ver que corren altas velocidades, pero sobre todo que son seguros, ¿no? Que funcionan, son seguros. Conforme la gente empieza a ver eso y empiezas a pensar en una industria donde ya tienes acceso a muchas de estos vehículos a través de servicios, que es también lo que mencionaba, ¿no? Cuando Uber y estas grandes compañías dicen, es un medio de transporte adicional, vamos a ponerle infraestructura para que esto funcione, vamos a manejar un nivel de precios que sea de alguna manera accesible, que pueda competir con otros medios que ya existen como los helicópteros, en muchos sentidos por la seguridad, porque no tiene tanto costo, porque hay mucho más flexibilidad en cómo se manejan, cómo funcionan. Entonces ya estás hablando de una industria que realmente está a punto de explotar cuando todas estas tecnologías convergen en un momento. Yo creo que de hecho son los verdugos de los helicópteros, ¿no? Yo creo que van a ser una revolución del transporte. El helicóptero pues es muchísimo más inseguro, muchísimo más caro de adquirir, de mantener y muchísimo más ruidoso también, ¿no? Porque también cuenta el tema de la contaminación, ¿no? Incluso de un principio se cree que estos vehículos van a estar para áreas suburbanas, ¿no? Que no necesariamente tendrán permiso para estar sobrevolando ciudades, ¿no? Sino áreas suburbanas. Y más o menos para que se den una idea, son vehículos que pueden andar hasta 150, un poquito arriba de 150 kilómetros por hora en línea recta y avanzando quizá hasta unas 100 millas por ahí. Entonces son vehículos totalmente autónomos que tienen un gran alcance para poder trasladar gente de una forma súper segura de un lugar a otro. Entonces sin duda son revolucionarios. También no debemos olvidar que para el tema de paquetería y de transporte de mercancías también son revolucionarios. También pueden, a medida de, como dices, James, de que se vaya haciendo más barato la construcción, de que pues más empresas le empiecen a entrar y que vean que hay industria, pues esto también podría empezar a transportar mercancía por los aires, porque al final pues son máquinas que pueden subir varios kilos, no sé si hablar de toneladas por ahora, pero pues recordemos que estamos viendo cómo están haciendo esta industria. Es la época de las cavernas en cuanto a eVTOLs, o sea, es el modelo T, estamos viendo el modelo T, ¿no? Y la otra cosa que es muy clara es estas tendencias a que la gente está buscando bajo la tecnología que existe hoy, con lo que hemos vivido el último año y cacho, año y medio con la pandemia, el poder no tener que ir a una oficina a trabajar y de hecho vivir fuera de la ciudad. Entonces, esta reforma, este reformato que va a existir sobre las ciudades, dónde vives, desde dónde puedes trabajar. Y en muchos casos, pues es gente que puede trabajar de vía remota, mucha gente que trabaja en tecnología y por lo mismo, pues a lo mejor no tiene tanto miedo a acceder a estos nuevos vehículos. Y la posibilidad entonces de moverte de una comunidad remota que tenga gran infraestructura y que rápidamente te pueda llevar a una ciudad o que te pueda mover de una de estas comunidades a otra, pues empieza a abrir la puerta para que, como mencionaban, no forzosamente sea un medio de transporte dentro de las ciudades, sino al contrario, llevarte de las afueras de una ciudad hacia una comunidad externa que tenga toda la infraestructura que necesitas y te lleve de una manera muy rápida. Claro, no necesariamente es conectar una ciudad con otra de las grandes, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de un México-Cuernavaca, porque pues hay supervías
muy grandes, pero quizá imagínate un México, Ciudad de México, Cuautla, que está quizá en kilómetros más cercano que Cuernavaca, pero pues en línea, pero en un auto te tardarías puede ser hasta 2 horas en llegar, mientras que en un eVTOL podrían ser 15 minutos. Para nuestros escuchas de Sri Lanka, pues que sepan que Cuautla es una ciudad cercana al Distrito Federal y que Cuernavaca también es una ciudad grande a 86 kilómetros del Distrito Federal, pero... Ese es lo que les queríamos decir. La verdad es que no es hablar de una noticia en especial de eVTOL, sino decirles que sin duda es una tendencia que será un rasgo distintivo en lo que delineará nuestro mundo futuro y que en cuestión de 5 o 10 años veremos estos artefactos volando por encima de nosotros. Es algo de lo que vamos a estar hablando muy seguido, ¿no? Desde distintas perspectivas, con distintas noticias o no. Yo creo que es una de las cosas en las que vamos a estar hablando muy seguido, porque como bien dice Jorge, es parte de lo que sospechamos va a ser el mundo futuro. Lo vamos a ver y lo estamos viendo ya incluso enfrente de nuestros ojos, como en el caso ahora de las compañías, pero el día de mañana de cómo se pueden reconfigurar incluso ciudades enteras a partir de eso. A mí es un tema que me apasiona muchísimo. Que Dios nos dé vida para verlo. Mundo futuro. Y otra de las cosas que están sugiriendo que van a formar parte de nuestro mundo futuro, aunque es ligeramente más aburrido en mi opinión que los eVTOLs, tiene que ver con cómo hacer el consumo y la captura, en este caso, de energía más eficiente. No podría no hablarse en este podcast de energía solar. No podríamos no hablar de nuevas energías limpias. No podríamos no hablar de los avances que están ocurriendo alrededor de la captura, en este caso de energía solar, para la generación de energía, en el caso eléctrica, cuando es el caso, o industrial, etcétera, etcétera. A mí una de las cosas que, si bien no tiene que ver con una noticia en particular, me apasiona es ver cuáles son las tendencias que pueden ocasionar una baja tremenda y dramática en el costo de producción de avances tecnológicos. Ese es el caso de una tecnología que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado, que está sonando cada vez más y que tiene un nombre curioso, que parece medio ruso, pero no es, y que es perovskites. Los perovskites o perovskites, si quiere usted pronunciarlos de una manera un poco más fácil, son células solares o celdas solares mucho más baratas, más flexibles, más pequeñas, que fueron desarrolladas por un laboratorio en Oxford, en Inglaterra. En diciembre del 2018 hicieron como su primera ejercicio, su primera aparición, y lo que hicieron fue darle energía a una lámpara, pero con una celda solar diminuta. Este tipo de tecnología, a diferencia del silicón, que es la materia prima o la materia principal con la que las celdas solares del día de hoy se producen y que son obviamente mucho más caras, promete ser absolutamente revolucionaria, porque en los últimos 3 años, porque este experimento en la Universidad de Oxford sucedió en diciembre del 2018, a lo largo de estos últimos años, esta promesa que los perovskites o los perovskites están entregando es que son más eficientes, son en términos de construcción muchísimo más amigables porque son mucho más flexibles. Imagínense una mica completamente flexible y ese pedazo como de plástico que se dobla es capaz de capturar también energía solar y que evidentemente puede tener aplicaciones mucho más agresivas, mucho más flexibles que lo que normalmente se usa con las celdas solares actuales. ¿Cuáles son los usos más tradicionales de las celdas solares actualmente? Me parecen increíbles, la verdad, yo no las había visto, pero ahora que lo veo, pues es tal cual una mica. Y dejen ustedes la mica y lo accesible, sino esto que podrías mañana forrar un edificio de perovskites y estar absorbiendo energía todo el tiempo de un estadio, ¿verdad? Inclusive que una carretera. Exactamente. Una carretera, ¿no? Y estar produciendo energía del sol.
increíble. Eso yo creo que va a ser parte de lo revolucionario, porque es mucho más barato que el material, pero también es mucho más flexible en todos los sentidos, no nada más flexible como mica, sino flexible, como dices, en términos de dónde se puede poner. Son como, imagínate, las personas que pertenecen a nuestra generación y que nos están escuchando, recordarán cuál es el material o cómo se siente un negativo de las fotografías, ¿no? De las fotografías no digitales. Imagínate como la flexibilidad o el material de un negativo, y entonces imagínate la posibilidad que da el que recortes negativos, como lo teníamos en nuestros relojes Casio de los 80s, ¿no? Y que puedas verdaderamente recortar con distintas formas y distintas capacidades una celda solar que va a ser capaz de absorber y de capturar muchísima energía, al igual que lo hace, ahí va de nuevo, las celdas solares que hoy actualmente existen y que son completamente rígidas, gigantescas, déjenme ponerles un ejemplo, caras y además muy pesadas, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. Hace unos días que estuve de viaje con mis hijas, fuimos a un parque acuático en California, en el norte de California, en Sacramento, y el estacionamiento entero tenía un techo, ¿no? Unas como postes con paneles solares. Y era un armatoste que, además de que se veía muy feo, se veía realmente como si fuera tecnología antigua, no se veía nada moderno, ¿no? Se veía totalmente impráctico. Este tipo de celdas son las que son construidas con silicón y que la promesa de los perovskites o de los perovskites son las que van a revolucionar, porque tienen la misma capacidad o casi la misma capacidad de captura de energía, y evidentemente son muchísimo más flexibles, muchísimo más pequeñas y impresionantemente más baratas. Este es un tema que a mí, si bien me parece que es aburridón, creo que es muy importante, sobre todo si mencionamos que países en desarrollo, países de la región latinoamericana, México particularmente, que está en un lugar en las latitudes de la Tierra donde el sol pega de una manera impresionante, pues son países y regiones del mundo que tienen una gran oportunidad de desarrollo y que, bueno, tristemente las políticas gubernamentales están completamente volteando hacia energías que tienen que ver con petróleo, cuando podríamos estar siendo hoy, no mañana, sino hoy, México y Latinoamérica podría ser una superpotencia en cuanto a energía solar. Sabes que, Mario, no es nada tema aburrido, de hecho es necesario. Creo que el 90% de las cosas que platicamos en este podcast requieren de tecnología, y la tecnología obviamente requiere de energía. Y hoy es muy claro, y lo estamos viviendo todos, entre el cambio climático, el exceso de energía que requerimos para ciertas funciones y tecnologías. Entonces yo no creo que yo creo que es un tema requerido, que va de la mano y muy necesario. Y estoy de acuerdo contigo. Cuando piensas en Latinoamérica, cuando piensas en África, donde además una fuente de energía solar portátil, fácil de utilizar, que pueda ser acompañar o soportar el instrumento de tecnología más importante que existe en esas regiones, que es el celular, ¿no? Donde de pronto el poder conectar tu celular y cargar tu celular es la manera en que te conectas al mundo para muchas de esas personas en esas regiones, es algo extremadamente crítico. Y creo que vamos a llegar a un punto, desafortunadamente, donde no va a haber un cambio y no va a haber otra opción más que cambiar a esas tecnologías. Y para mí también es muy frustrante ver que en países en Latinoamérica, donde nos aferramos a poder seguir utilizando los sistemas de energía actual, y no estamos invirtiendo un solo peso, al contrario, estamos poniendo impuestos al desarrollo de nuevas tecnologías. Eso se me hace ridículo. Mario, te puedo dar un dato que te construye y te adereza la nota, que es un estudio de Capital Group que dice que en este 2021 aproximadamente el 10% de la energía viene de solar y de viento, eólica. Aproximadamente un 20% viene de hidro y nuclear otro 10%. El resto son no renovables, son energías no renovables como gas
carbón, etcétera, ¿no? Fossil fuels que le dicen. Ahora, la buena noticia dentro de todo esto, pero se me hace muy lejos a mí, es que aproximadamente para el 2050, dice el estudio, para el 2050 el 50% de las energías serán 25% aproximadamente solar y 25% de viento eólica y un 10% con agua, digamos, reduciendo al fossil fuel a un 10% solamente, pero esto va a pasar, al parecer, en el 2050, según este estudio. Pues son menos de 30 años, no está tan lejos, ¿no? Y mientras en Seattle, alcanzando calores de 42 grados, ya para entonces el destino nos alcanzó, ¿no? Sí, y creo que la urgencia de desarrollar tecnologías que nos permitan aprovechar cosas como la luz solar se va a acelerar dramáticamente. Si ya existe la investigación y ya hay algunas pruebas, creo que nos vamos a ver forzados a utilizar todo esto. Y sí, hay varios estudios, lo que mencionabas, ¿no? El MIT también está pensando que en 2050 es lo más temprano que podría llegar esa transición, lo cual si hablas con la gente que está estudiando el cambio climático y el impacto por uso de energías no renovables, no sé si lleguemos al 2050 en muchas zonas de este mundo. Hay un estudio que no es un estudio académico como tal, sino es un estudio, digamos, empresarial que promete de alguna manera o que habla y explora de una manera bien interesante la promesa y el potencial de América Latina con respecto a las energías solares. Regiones como Centroamérica particularmente, Colombia, Perú, un poco de Bolivia, evidentemente Venezuela y México, que son, si se fijan desde una perspectiva, digamos, de latitud, ¿no? Estamos hablando de el medio, ¿no? El medio de la región. No es ni tan al norte como Estados Unidos, ni tan al sur, debajo de Colombia y Brasil, etcétera. Ahí pega el sol cabrón, ¿no? Pega el sol cabrón. Bueno, pues dentro de estos estudios y de estos análisis que se hacen, imagínense este ejemplo, este comparativo. El estado de Chihuahua, en México, la extensión geográfica del estado de Chihuahua, podría generar con energía solar la misma cantidad de energía solar que podría capturar toda Alemania en términos de país. Entonces, esto nos da realmente una sugerencia de a qué grado estos países y estas regiones, en el caso de América Latina, pero como bien dijo James hace un rato, estamos hablando de la región del Subsahara, ¿no? Donde estamos hablando de Nigeria, de Ghana, de Kenia, estamos hablando de todos los países que están en la región árabe, estamos hablando de la región del sudeste asiático. Si se fijan, estoy hablando de la misma latitud. Todos estos países, todas estas regiones son regiones emergentes, son regiones que hasta hace no mucho tiempo eran muy pobres y que hoy son países que se consideran países en desarrollo. El potencial tremendo que tienen estas regiones de ser grandes potencias, grandes industrias generadoras de energía solar es gigantesco, y por eso es que es urgente que en el caso de Latinoamérica a los gobiernos de Latinoamérica se le quite lo imbéciles para que dejen de estar apostando en energías fósiles, ¿no? Y que se pongan la pila alrededor de la energía solar o eólica o lo que quieran también, porque como bien decía Jorge hace un ratito con respecto a la distribución porcentual de energía, por supuesto que el agua, por supuesto que el viento van a ser también gigantescos, pero el sol ahí va a estar, ¿no? Por lo menos un buen rato. Yo creo que es un problema, porque considero que estamos en un problema que le vamos a terminar dando la vuelta. O sea, ya sea en 30 años, o sea, en 60, pero creo que es momento también de pensar en cómo se va a revertir todo ese daño que se habrá hecho para entonces, pero sí creo que la apuesta es equivocada. O sea, estoy de acuerdo con Mario, la apuesta es equivocada y que creo que estas energías son, o sea, mi comentario es estúpido, pero son el futuro, pero nos va a ver y vamos a ver y ser espectadores de cómo cambia todo esto y cómo cambia todos los
dispositivos alrededor que van a estar usando este tipo de energías, porque también hay un datazo ahí, James, que decías de los teléfonos, de los teléfonos hoy, los teléfonos celulares. Si los teléfonos celulares hoy de todo el mundo no tuvieran que conectarse a la energía eléctrica, es un mundo de energía que se ahorraría. Si mañana alguien puede saber cómo se pueden autocargar o cargar con el sol o hacer que las baterías duren semanas quizá, ¿no? Hoy en día estamos, yo creo que pasando por el peor momento, el peor peak del tema de los aparatos conectados, atachados al ser humano que están consumiendo este tipo de energía. O sea, energía que está basada en este tipo de energías, ¿no? Sí, desafortunadamente creo que lo que va a pasar es lo que ha pasado con la tecnología en general en relación con los gobiernos, donde los gobiernos son los últimos en asumir las responsabilidades y tomar las acciones. Generalmente son forzados por o necesidades de la población o la tecnología misma que los empuja, pero hoy yo lo que veo, y sobre todo desafortunadamente de nuevo en Latinoamérica, es mucho este empuje por, al contrario, ¿no? Complicar o alentar este cambio, el cual desafortunadamente tiene que ser inevitable. Y tardarse en empezar el cambio, pues solamente va a costar más. Pues ahí tiene usted, en este podcast lo inspiramos también a todos esos emprendedores que nos están escuchando. Aquí les damos muchas ideas, inspiramos y enriquecemos la visión que se puede tener hacia el futuro. Muchas gracias. Hoy sí, la palabra cantó de Mario Valle. Le agradecemos mucho la presencia, Mario, le agradecemos mucho su presencia a Jaime. Mi nombre es Jorge Alor, casi nunca lo digo, ¿eh? Mi nombre es Jorge Alor, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos a la próxima. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito. Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.